Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Contrapuntos del canal del Senado de la República de Chile y por el 107.1 de Radio Universidad Central. Hoy día vamos a comenzar con un senador que representa una parte muy importante de la zona norte. Aquí está su ficha de presentación. Hecha la presentación, senador Pedro Araya, ¿cómo está usted? Hola, don Sergio, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos viajes a Antofagasta, Santiago, Valparaíso, ¿qué tanto lo abruman? Bastante porque efectivamente uno que representa una región como Antofagasta, donde además tenemos 9 comunas respecto a las cuales uno tiene que recorrerla en vehículos, pues no hay posibilidad de hacerla vía aérea, y una región, es una de las regiones más grandes del país. Y además que uno está yendo permanentemente toda la semana a Antofagasta, estar en Santiago con las reuniones que tiene con distintos ministros, en las mismas comisiones del Senado, y estar obviamente martes y miércoles cumpliendo la labor en Valparaíso. Así que llega un punto que es bastante agotador este ritmo, pero ya estamos acostumbrados ya. ¿Nunca ha hecho la prueba de recorrer en un fin de semana toda la región de Antofagasta? Es que es prácticamente imposible. ¿Sí? O sea, una sola vez en 3 días recorrimos parte importante de la región, que fue, empezamos en la comuna de Taltal, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Calama, pero dejamos fuera las comunas más pequeñas, que son María Elena, San Pedro de Atacama y la comuna de Ollagüe. Ya, ahora, la diferencia entre el borde costero de la región de Antofagasta y el interior, ¿qué tan grande es esa diferencia? Porque seguramente hay gente que nos está viendo y nunca ha estado en el norte. De partida los paisajes son absolutamente distintos. Cuando uno recorre el litoral de la segunda región, las comunas de Taltal, Antofagasta, Mejillón y Tocopilla, tiene una zona bastante costera, pero después uno pasa ya hacia lo que es Calama, María Elena, Pedro de Valdivia, Baquedano y Sierra Gorda, estamos en pleno desierto. Y de ahí pasar a San Pedro de Atacama, que ya es la precordillera. Entonces son paisajes muy distintos, la gente también es distinta, el tipo de ambiente, clima cambia mucho. Entonces es una región muy diversa que tiene mucho contraste respecto de las distintas comunas de la región, cosa que no ocurre, por ejemplo, en las regiones del sur del país, donde el paisaje es bastante similar. Hay muchas comunidades pequeñas en la región de Antofagasta. Sí, nosotros tenemos muchas comunidades pequeñas, fundamentalmente hacia la zona del interior, especialmente en lo que es Alto del Loa, porque tenemos Calama, San Pedro de Atacama, Toconao, Socaire, pueblos pequeños como Peine, Ollagüe, entre otros. Ahora, el puerto de Antofagasta juega un rol muy importante no solamente para Chile, ¿no? Efectivamente, el puerto de Antofagasta o la región de Antofagasta se ha ido consolidando en materia portuaria. Uno de los principales puertos es justamente el puerto de Antofagasta, que mueve una cantidad importante de carga, pero hoy día quizá el puerto más importante de la región es el que está ubicado en la comuna de Mejillones, que es el megapuerto de Mejillones, que es el que mueve la mayor carga en materia minera en nuestro país, y mi impresión es que con el paso de los años se va a consolidar como el primero o segundo terminal portuario de Chile, incluso superando a San Antonio en algún minuto. Ya, es un puerto en crecimiento. Exactamente, un puerto en crecimiento, porque además la bahía de Mejillones, a diferencia del resto del país, presenta algunas particularidades que no están en el resto de las costas de Chile. Una bahía bastante protegida, que es muy tranquila, donde los días de marejada son bastante inferiores a los que ocurren, por ejemplo, en la zona central como Valparaíso o San Antonio. Ahora, el puerto de San Antonio que mencionó usted es un puerto en la zona central del país que tiene todavía posibilidades de crecimiento, a diferencia de Valparaíso, por ejemplo. Exactamente, el puerto de San Antonio, por lo que hemos estado viendo, es un puerto que puede crecer, que puede seguir consolidándose, a diferencia de lo que ocurre en Valparaíso, porque el puerto de Valparaíso está más bien encajonado, hoy día no tiene mucho más donde crecer, en cambio las áreas portuarias de San Antonio sí lo tienen. Y es lo mismo que ocurre hoy día con el caso del puerto de Antofagasta, que está hoy día encajonado en el centro de la ciudad, no tiene mayor capacidad de crecimiento, versus Mejillones, que tiene una bahía bastante importante donde seguir creciendo, sobre todo. Ahora, usted tiene varias preocupaciones, pero una de esas preocupaciones que tienen otros colegas suyos, usted no la tiene. No es candidato a la reelección por ahora. Exactamente, no tenemos elección de senador este año, así que no me toca reelección. Pero igual, obviamente, vamos a trabajar la campaña presidencial y parlamentaria. Ahora, cuando uno observa, digamos, el trabajo de los parlamentarios y hay ciertas
partes del año que son más intensas. Y esta a mí me da la impresión que es particularmente intensa, sobre todo porque hay campaña presidencial, campaña parlamentaria, pero además estamos a puertas de la ley de presupuesto de la Nación. Bueno, es que justamente se va a juntar este año la discusión de la ley de presupuesto, así como también de otros proyectos que la Presidenta de la República ha ingresado al Congreso y que son muy importantes con el periodo electoral. Se va a juntar, por ejemplo, con la discusión de la ley de migraciones, un proyecto que tenemos hoy día en la Comisión de Constitución de protección de datos personales, entre otros. Entonces, justamente, antes de la campaña va a ser un periodo legislativo bastante intenso porque además de sacar estos proyectos hay que definir cuál va a ser el presupuesto el próximo año, donde obviamente todos quienes son candidatos presidenciales y tienen una coalición que lo está apoyando están preocupados de cuál va a ser el estado de las finanzas públicas para el próximo año. Usted ha sido un hombre protagónico como senador de la República en la Comisión de Constitución y precisamente en el Senado pasó también este proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, cuestión que hoy día, digamos, ha tenido una resolución en las últimas horas se ha conocido antecedentes que surgen del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque usted conoce desde la génesis de la presentación del proyecto hasta este momento que el Tribunal Constitucional tomó la determinación. Bueno, efectivamente el Tribunal Constitucional acogió el proyecto de ley de despenalización o interrupción del embarazo en 3 causales. Como consecuencia de ello, hoy día la Presidenta de la República está en condiciones de poder promulgar y publicar la ley y que esto ya pueda hacerse realidad en nuestro país, poder contar con una ley de aborto en 3 causales. Yo creo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional o la justicia constitucional en nuestro país consolida un derecho de las mujeres de poder decidir si llevan a término su embarazo o lo interrumpen en 3 circunstancias bien especial y dramática, como lo son el riesgo de vida de la madre, cuando hay inviabilidad fetal y el caso más complejo, sin duda, el de violación. Obviamente, el fallo del Tribunal Constitucional da cuenta de parte de los argumentos que en su minuto en la discusión en el Senado sostuvimos, que en el caso de la legislación chilena, la Constitución chilena le permite al legislador poder regular la situación del aborto. Efectivamente, la Constitución señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Y lo que hace con eso es entregarle un mandato al legislador de decir de qué forma se protege la vida, en qué circunstancias se puede permitir un aborto. Y lo que hace el Tribunal Constitucional justamente es refrendar estos argumentos y decir que podemos tener esta legislación que justamente lo que hace es permitirle a las mujeres, en estos 3 casos tan dramáticos, tener la capacidad de decidir tranquilamente, conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas, morales, sin la presión de que la decisión que va a tomar le puede traer aparejada una pena de cárcel. Ahora, en Chile existía la posibilidad del aborto terapéutico de hace varias décadas, pero durante la dictadura cívico-militar esta situación se alteró y se quedó como un delito el hecho de practicar un aborto en Chile. ¿Qué diferencia hay entre esa legislación que había y que está establecida en el Código Sanitario con esta legislación que se aprobó ahora? Lo que pasa es que cuando uno revisa la historia de lo que ha sido la regulación del aborto en Chile se encuentra con varias particularidades. En primer lugar, que cuando se reguló por primera vez en el Código Sanitario y con las posteriores reformas la posibilidad de realizar un aborto, lo que se señalaba en ese minuto el Código Sanitario era que cuando existía riesgo de vida para la madre o cuando existía riesgo de vida para la mujer, se podía realizar un aborto. Ahora, lo curioso es que las primeras regulaciones que tuvimos nosotros en el Código Sanitario no precisaban qué se entendía por riesgo de vida de la madre. Incluso habían algunos académicos, algunos médicos de la época que argumentaban que bajo esa causal se podía incluso realizar abortos dependiendo de la condición económico-social de una persona. Posteriormente, este tema se empieza a regular y la regulación que tuvimos hasta el año 1989 permitía lo que se denomina el aborto terapéutico, es decir, aquel aborto causado cuando existía riesgo de vida para la madre. Tampoco sin precisar si ese riesgo de vida para la madre tenía que ser letal o no. Podía ser que, por ejemplo, acarreara una enfermedad para la mujer. Y con posterioridad casi ya en las postrimerías de la dictadura, se deroga esta norma y se prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Y de hecho, el Código Sanitario deroga esta norma y en el Código Penal se comienza a sancionar la realización de aborto. Lo que fue ocurriendo en el tiempo fue que, producto de distintos fallos de tribunales, de la praxis médica, se determinó que en determinados casos, cuando un médico realizaba un procedimiento y como consecuencia del procedimiento se le causaba un aborto a una mujer embarazada para salvarle la vida, no había sanción penal, pero para esto se recurría a una construcción jurídica de lo que se denominan causas de justificación en el derecho. Ahora, en todo el debate que se dio tanto en la Cámara como en el Senado, hubo muchas argumentaciones, pero había un dato que siempre estaba flotando en el ambiente, la cantidad de abortos que se seguían haciendo en Chile a pesar de que había una sanción penal en el caso de las personas que incurrieran en esta práctica.
Efectivamente, porque cuando uno le pide la estadística al Ministerio Público, el Ministerio Público lo que registra son, entre comillas, registra los delitos de aborto cuando probablemente una mujer se fue a hacer un aborto a un lugar clandestino y producto de eso salió mal el procedimiento y termina hospitalizada, y cuando llega al hospital se dan cuenta que esa mujer se hizo un aborto. Pero en Chile teníamos una cantidad importante de abortos que se hacen en forma ilícita, respecto a los cuales no se tiene conocimiento de cuántos son. O sea, hay una cifra negra importante en delitos de aborto que el Ministerio Público no perseguía. Y eso era uno de los temas que llevó a que el actual gobierno también buscara una regulación del proyecto, porque muchas de estas mujeres, como no podían realizarse un aborto en forma segura, recurrían a clínicas clandestinas o a personas que ni siquiera tenían conocimientos médicos con el objeto de poder realizar un aborto. Y muchos de estos procedimientos, a veces no, cuando la mujer no tenía complicaciones, no había cómo saber que se había cometido el delito de aborto. Ahora, con esta legislación que concluyó en el Tribunal Constitucional y se transforma en ley de la República, ¿cómo nos deja en relación con los demás países de América Latina o del mundo? A ver, lo que ocurre es que hay que decirlo, primero en Chile no se va a consagrar el aborto libre como algunos quisieron sostenerlo durante la discusión, caricaturizando lo que se ha hecho. El aborto en Chile va a seguir siendo delito. Lo que ocurre es que en tres causales muy específicas no hay sanción penal. Cuando existe riesgo de vida de la madre, cuando hay inviabilidad fetal, y además una inviabilidad fetal que esté certificada por dos médicos especialistas que digan que ese feto que está en gestación no tiene posibilidad alguna de sobrevivir al embarazo. Y la tercera causal en el caso de violación. Nosotros no estamos avanzando a niveles como hay, por ejemplo, en otros países europeos donde existe aborto libre. Lo que se ha hecho en Chile es permitirlo en estas tres causales, que además se podría decir, lo que existe hoy día en gran parte de los países del mundo. Ahora, estas tres causales van acompañadas también de la objeción de conciencia que estaba planteada originalmente a nivel individual de los médicos o de equipo médico o también institucional. ¿Cómo se analizó, cómo fue la discusión cuando se llegó a ese punto, especialmente en el Senado? Este fue también, yo creo que el segundo punto más complejo de abordar, porque el proyecto original contemplaba que solamente la objeción de conciencia la podía ejercer aquel médico que estaba al interior del pabellón y era el que realizaba el procedimiento. Nosotros sostuvimos durante toda la discusión en la Comisión de Constitución y en la sala del Senado que esta objeción de conciencia tenía que ser ampliada hacia el resto del personal médico que se encontraba al interior del pabellón y que también participaba en el procedimiento del aborto, por ejemplo, el médico anestesista, una enfermera, un arsenalero. Y hubieron otros, como algunos senadores de la Alianza por Chile, que legítimamente plantearon que la objeción de conciencia debía ser institucional porque hay instituciones de salud que tienen un determinado credo o que profesan ciertos valores que eran contrarios al aborto. En la Comisión de Constitución y mayoritariamente el Congreso adoptó la tesis de que fuera el médico con todo el personal que se encontraba, médico que se encontraba al interior del pabellón para realizar el aborto. ¿Y esto por qué? Porque hay que tener presente que para muchas personas realizar un aborto puede ir en contra de sus valores, no podemos obligarlos a ir en contra de algo respecto a lo cual ellos no creen, y por esa razón se optó por esta vía. Ahora, esto va a obligar a FONASA y a la ISAPRE también a hacer modificaciones a sus planes para atender a quienes son sus asociados, sus afiliados, ¿no? Es justamente porque hoy día el ser el aborto en tres causales una práctica lícita, lo que procede hoy día es que las instituciones de salud van a tener que establecer cuáles son los criterios respecto de los cuales va a operar el aborto como una prestación médica, porque pasa a ser una prestación médica lícita y como consecuencia de ello tiene el respaldo por un lado de las aseguradoras privadas así como de FONASA. Estamos conversando con el senador Pedro Araya aquí en Canal del Senado, en Contrapuntos y con Radio Universidad Central 107.1. Hacemos una pausa, senador, y seguimos conversando para todo el país. Ya estamos de vuelta en el Canal del Senado, en Contrapuntos para todo el país. A través del 107.1 de Radio Universidad Central también estamos llegando a usted. Senador, usted representa una zona donde la migración de extranjeros ha sido muy significativa, muy importante, y esto hoy día se está discutiendo ya en el Parlamento. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene a nivel personal con la gente que ha llegado del exterior a vivir a la región de Antofagasta? A ver, la región de Antofagasta es una de las que mayor cantidad de migrantes ha recibido en los últimos 5 años. Según informes de la Policía de Investigaciones, en la región de Antofagasta han llegado en los últimos 2 años aproximadamente casi 50.000 nuevos migrantes. Históricamente la región ha tenido una migración principalmente de Perú y Bolivia,
pero en el último tiempo se ha acrecentado con migración colombiana. Y esto ha generado algunos problemas al interior de la comunidad antofagastina en general, en las distintas comunas de la región. Cuando uno visita Calama, Tocopilla, Antofagasta, tal, se encuentra con que hay muchos reclamos por parte de los ciudadanos respecto a lo que está pasando con la migración. Básicamente porque los migrantes cuando llegan a Chile, ellos entran y nadie les dice cuáles son sus deberes, sus derechos, sus obligaciones. Y eso lo que a mi juicio ha ido generando son más bien problemas de convivencia de carácter vecinal, producto de las distintas costumbres que tienen algunos migrantes que han llegado al país. Y esto ha generado algunos focos de tensión en la región. A mi juicio también esto tiene mucho que ver porque nuestro país no tiene una política migratoria, porque nosotros tenemos una ley de migraciones de los años 80, en la época de la dictadura, donde la mirada de quienes venían a Chile era muy distinta a lo que está pasando hoy día. Y eso lo que llevó a que en la práctica muchos chilenos no sepamos convivir con la migración. Y por eso es muy importante que este proyecto que hoy día estamos discutiendo respecto de una nueva ley migratoria, donde efectivamente se están corrigiendo una serie de circunstancias que a mi juicio van a permitir que exista una mejor integración entre chilenos y migrantes. Ahora, en Antofagasta existe un campamento que se han mencionado mucho, donde vienen esencialmente extranjeros, donde está el padre Berríos, y que constituye un polo de atracción también en ese lugar. ¿Cómo es la convivencia allí en ese sitio? Lo que pasa es que el padre Felipe Berrío en el campamento Luz Divina él ha hecho un trabajo bastante importante, no solo con migrantes, sino también con chilenos, y donde obviamente el problema que tenemos hoy día en la región, no solamente con los migrantes, sino con la gente de Antofagasta, es que hay un déficit habitacional muy grande. Entonces cualquier persona que llega a Antofagasta o no encuentra casa o no tiene cómo pagarla, lo que llevan a que tengamos una cantidad importante hoy día de tomas de terreno y campamentos. Y lo que ha ocurrido en el campamento en que está el padre Berrío es que se ha podido generar una mayor conciencia respecto de cómo abordar el tema migratorio. De hecho, se han hecho o se hacen permanentemente talleres en ese campamento donde se le enseña, por ejemplo, a los inmigrantes que llegan a un oficio o determinadas condiciones respecto de cómo poder insertarse adecuadamente en materia laboral y social en nuestro país. Y además, en el caso del campamento en el que vive el padre Felipe Berríos, tienen manuales de convivencia que han funcionado muy bien. Entonces son un ejemplo que uno podría imitar respecto de las buenas prácticas que poder hacer en convivencia con extranjeros. ¿Cuáles son las principales actividades en que se emplean los extranjeros y las extranjeras en Antofagasta? Lo que pasa es que nosotros tuvimos ciclos migratorios, tuvimos un primer ciclo migratorio donde llegaron muchos técnicos y profesionales a la región, principalmente a trabajar en el sector de la minería y muchos también en el sector de la salud. Recibimos una migración importante de médicos españoles, venezolanos, que hoy día además ecuatorianos también, que están trabajando en la atención primaria y en los hospitales de nuestra región, lo que obviamente nos ha permitido ir eliminando la brecha que tenemos en salud. Posteriormente llegó una segunda oleada migratoria de personas que llegaron principalmente de Colombia, sin mucha experiencia técnica, muchos de ellos que venían prácticamente a aprender qué es lo que hacer en la región y que hoy día están trabajando más bien en lo que son servicios menores, en el comercio, en limpieza de calle, entre otras cosas. Ahora, cuando uno ve el panorama en el mundo se da cuenta que los desplazamientos, ya sea por razones políticas o económicas, son bastante recurrentes, incluso casos trágicos, por ejemplo, que se han vivido en el Mediterráneo, especialmente con Italia o con España u otros lugares del continente europeo. Estas situaciones de desplazamiento dejan a Chile también como en la misma situación de recibir gente que viene de otros lugares y que va a contrapelo, digamos, de lo que ocurrió históricamente en el tiempo reciente, porque en la época del siglo pasado llegaron muchos migrantes que venían desde Europa, ya sea, por ejemplo, de Yugoslavia, o los croatas, o los alemanes, por ejemplo, con Pérez Rosales en la zona de los lagos hoy día. En fin, pero esta situación es distinta. ¿Y cómo debería abordarse en la legislación? Porque hay una propuesta del gobierno, pero que ustedes van a tener que discutir. ¿Qué le parece a usted que sería lo capital que tendría que estar presente en una nueva ley con respecto a los migrantes? Entonces, obviamente la migración es un fenómeno global. Si Chile no está ajeno a lo que está pasando en el mundo, si basta pensar o mirar las noticias, ver lo que está ocurriendo en España, como tú muy bien lo dices, Sergio, o en Italia. El problema es que cuando uno mira la historia de Chile y mira los ciclos migratorios en el país, se da cuenta que los ciclos migratorios estuvieron asociados a determinados objetivos que habían en el país. O sea, muy perfectamente, como tú muy bien señalas, la migración alemana con Pérez Rosales lo que buscaba era una colonización del sur de Chile. Entonces hubo todo un diseño y una política de Estado respecto de qué hacer con la migración y cómo invitar a los extranjeros a venir a vivir a Chile. El problema está en que con esta migración que nos llegó en el último tiempo es una migración que Chile no buscó y
se podría decir en buen chileno, le cayó encima producto de la estabilidad económica, la estabilidad política, de la calidad del trabajo que había en Chile versus lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica. Entonces, claro, hoy día tenemos una migración que llegó para quedarse, respecto a la cual nosotros no le fijamos reglas a la entrada, no le hicimos exigencias. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que la nueva ley de migraciones debe tener? En primer lugar, obviamente, una nueva estructura institucional para atender la migración. Porque hoy día no puede ser que el tema migratorio sea parte de una oficina que está perdida en el Ministerio del Interior, que depende de las gobernaciones provinciales, que además no tienen personal ni recursos para atender todo el flujo de personas que llegan día a día a hacer trámites. Nosotros en esto esperamos que se consolide una institucionalidad distinta con un departamento de migraciones, con recursos y con personal. Lo segundo, que existe efectivamente una suerte de cartilla para decirle a los extranjeros cuáles son las condiciones para vivir y permanecer en Chile, porque muchos de ellos llegan solamente porque quieren venir a Chile, pero no saben qué tienen que hacer en Chile, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los eventuales derechos que tienen. Entonces, eso es importante poder hacerlo, siguiendo un poco el modelo de lo que se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Canadá. Lo tercero, que miremos la migración como un fenómeno estructural que hay que mirarlo en forma global. Esto no puede seguir siendo una mirada que tenga solamente el Ministerio del Interior por un tema de seguridad pública, de ver si entra o no entra un delincuente extranjero, o el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver quién entra, sino que aquí hay una mirada global respecto, por ejemplo, al Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, cómo se abordan las políticas públicas con una mirada integral de forma tal de mirar el fenómeno migratorio para que se pueda integrar a la sociedad chilena en su conjunto. Yo creo que esos son los principales ejes. Ahora ese va a ser uno de los proyectos que van a tener que discutir el Congreso, pero hay varios proyectos que están en carpeta. Bueno, entre otros, la ley de presupuesto de la Nación. Exactamente, son varios los que tenemos en carpeta. La ley de presupuesto, que es la última de la presidenta Bachelet, que además va a ser el presupuesto del primer año del próximo gobierno, donde obviamente los distintos candidatos presidenciales tienen puesto distintos énfasis, pero sin duda que en el presupuesto de la Nación yo creo que es importante ir consolidando lo que se ha ido haciendo en los últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, especialmente en lo que dice relación que en materia educacional, en infraestructura en salud y en seguridad pública. Yo creo que esos tres ejes, a mi juicio, debieran ser inamovibles en el presupuesto. El presupuesto de la Nación, ¿y qué más tienen pendiente para lo que queda del año? En la Comisión de Constitución tenemos varios proyectos. Tenemos el proyecto de ley que divide el CENAME, que crea el Servicio de Reinserción Juvenil, donde se cumple un compromiso de la Presidenta en orden a poder establecer un servicio especializado para hacerse cargo de aquellos jóvenes infractores de ley. En segundo lugar, también tenemos un proyecto que es muy interesante, que es el proyecto de ley de protección de datos personales. Chile tiene una legislación que es muy antigua en materia de datos personales. Hoy día los datos personales de los chilenos se trafican en Internet sin una mayor sanción, sin mayor regulación, pues la regulación nuestra es de mediados de los 90, cuando el tráfico y el comercio electrónico en nuestro país estaba en pañales. Hoy día que el comercio electrónico ha crecido de forma importante y es uno de los principales pilares de la economía chilena, la legislación se fue quedando atrás. Entonces en eso hoy día también estamos con un nuevo proyecto que le permita a los ciudadanos poder resguardar sus datos personales de este tráfico en Internet. Ahora, en el caso del Servicio Nacional de Menores, hay un propósito de desagregar esta institución y transformarla en dos, una dependiendo de justicia y la otra del Ministerio de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Ahora, ¿qué sentido tiene, digamos, hacer esta desagregación? El sentido es el siguiente, porque hoy día el Servicio Nacional de Menores se hace cargo principalmente de dos tipos de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, de aquellos jóvenes que son, o niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, es decir, por ejemplo, aquellos niños que tienen problemas en sus redes familiares. Y también se hace cargo de aquellos jóvenes que son infractores de ley, aquellos que cometen un delito. Cosa que no tiene mucho sentido porque son dos temas absolutamente distintos, porque un menor que ha sido vulnerado en sus derechos no necesariamente va a terminar siendo un menor delincuente. Y esto es lo que llevó a que no existiera una especialización de cómo hacer o abordar esta distinta temática. Lo que se está haciendo hoy día por parte del Ejecutivo es crear dos nuevos servicios, donde uno se va a preocupar especialmente de cómo estos niños que son vulnerados en sus derechos se les protege, a través de distintas fórmulas que se están planteando. Y el segundo, de cómo se hacen cargo de aquellos jóvenes infractores de ley que tienen que ir a cumplir ya sea una sanción a un centro cerrado, semicerrado o alguna sanción distinta que le imponen los tribunales, con un sistema de reinserción juvenil de forma tal de que ese joven infractor de ley, por ejemplo, acompañarlo en su proceso cuando cumple la pena, de que si no ha terminado su estudio, que pueda terminar su estudio, que aprenda un oficio de forma tal de que una vez que cumpla su sanción se pueda reinsertar en la comunidad. Se ha hablado mucho que el caso del Sename, con las crisis, con muerte que ha habido, qué sé yo, se ha usado politiqueramente. Es como si este hubiera sido un problema que explotó de repente y no tuvieron una larga historia de la desatención del Estado a estos grupos de menores. ¿Usted lo ve así o no?
Yo creo que sí, yo creo que había un uso político de lo que ha pasado con el Sename. O sea, mi impresión es que muchos, por tratar de ganar 1 o 2 minutos de televisión, no se dan cuenta de que el problema es un problema más estructural. Cuando uno, por ejemplo, lee la historia del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, se da cuenta que, por ejemplo, ya en el año 1916-1917, la Cámara de Diputados de la época se planteaba la preocupación por lo que estaba ocurriendo con los hogares de menores en Santiago, donde hablaban de las malas condiciones en que estaban los niños en los hogares de menores. Estamos hablando del año 1916. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos 20 o 30 años el Estado chileno en su conjunto y la sociedad chilena no se ha hecho cargo del problema de los niños que son infractores de ley por una parte y aquellos que son vulnerados en sus derechos, porque muchas veces son niños que están invisibilizados. Nosotros hemos tenido numerosos documentos de la Corte Suprema, del mismo Congreso que dan cuenta del tema, pero generalmente era un área que no era de mayor preocupación o que más bien quedaba un poco al arbitrio de la autoridad de turno cuánto se lograba avanzar en esta materia. Y obviamente hoy día, a raíz de lo que ha pasado en el Sename, se ha puesto más en el tapete, pero mi impresión es que recién la presidenta Bachelet, con estos proyectos que ha enviado de dividir el servicio, de poder aumentar los recursos, se está entrando a una solución de fondo, porque nosotros sabemos que es un problema que viene por año y que no lo vamos a resolver en 1 o 2 años. Senador Pedro Araya, pasó volando el tiempo y llegó el instante de 1 minuto de confianza, de libre albedrío, para que usted pueda plantear una idea, una crítica, o a lo mejor una autocrítica también. O sea, bueno, primero, muchas gracias, Sergio, por la invitación y decirle a todos nuestros amigos que nos están viendo por las pantallas de TV Senado que hemos tratado de hacer nuestro trabajo como senador de la manera más responsable posible. Muchas veces, y en esto hemos recibido las críticas en determinados proyectos, cuando uno ha votado de alguna forma, lo hace responsablemente y con los argumentos que uno tiene a la mano para defender la idea. Y además aprovechar de pasar un mensaje a la gente de la región de Antofagasta, decirle que obviamente el tema migratorio es uno de los temas principales que tenemos como preocupación como senador y por eso vamos a trabajar seriamente en este proyecto que envió la presidenta y que además vamos a seguir firmemente en la lucha por la protección ambiental de la región de Antofagasta. Nosotros no queremos que la región de Antofagasta y especialmente comunas como Calama, Tocopilla, sigan siendo el patio trasero de la industria y por eso vamos a seguir interponiendo acciones legales contra aquellos que estén contaminando nuestra región, contra aquellos que no quieran entender que hay que hacerse cargo de los pasivos ambientales. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros y bueno, queda abierto el micrófono y la cámara del canal del Senado para seguir hablando lo que queda del año. Muchas gracias. A usted también a través del 107.1 de Radio Universidad Central y del canal del Senado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hasta pronto, gracias.